No hay mayor fortuna que la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de negros mares de infinitud. Visualicen un escritorio antiguo de caoba, iluminado por el parpadeo de una lámpara de aceite. Sobre la superficie, notas descoloridas, recortes de periódicos de 1926 que hablan de sucesos inexplicables. Pero algún día, el encadenamiento de tanto conocimiento disociado nos abrirá perspectivas tan terribles sobre la realidad y el lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer ante la revelación o huir de esa luz mortal hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. Esa es la verdadera naturaleza de nuestro universo. Todo comenzó, para mí, con la muerte de mi tío abuelo, el profesor Angel, un distinguido académico cuya mente brillante se apagó de forma repentina y extraña. Entre sus papeles encontré la llave de una caja fuerte que ocultaba en su estudio. Su investigación más secreta, su obsesión final, se escondía allí. Dentro, protegido por capas de tela, había un bajorrelieve de arcilla, aún húmedo, como si acabara de ser moldeado. La figura representada era monstruosa, una pesadilla materializada, una mezcla grotesca de pulpo, dragón y una caricatura de forma humana. Era una visión que provocaba una repulsión instintiva, una sensación opresiva que llenaba la habitación. Según las notas del profesor, la pieza fue creada por un joven artista llamado Wilcox, un hombre de una sensibilidad extrema que lo esculpió durante un delirio febril. Wilcox Sacaba soñaba con ciudades ciclópeas de una geometría imposible, con monolitos empapados de fango verdoso y voces guturales que emergían de las profundidades de la tierra. Describía un terror cósmico, un pavor que no provenía de este mundo. Lo más inquietante es que, mientras él soñaba, el mundo entero parecía compartir una ansiedad colectiva. Psiquiatras de todo el globo reportaban un aumento de la angustia y las pesadillas. Un caos silencioso, una sombra invisible se extendía por la conciencia de la humanidad. Era como si el sueño de un solo hombre fuera un eco de algo mucho más grande y terrible. El profesor Angel, en su afán por entender, conectó el sueño de Wilcox con un suceso ocurrido 17 años antes, un informe del inspector Legracie, fechado en 1908 en los pantanos de Luisiana. La policía encontró una escena que reflejaba con escalofriante precisión las pesadillas del joven artista. La niebla se cernía sobre un bosque oscuro, las linternas de los agentes cortaban la penumbra. Allí, en un claro olvidado, encontraron un ídolo de piedra verdosa y brillante, idéntico al que Wilcox había soñado y esculpido. Alrededor del ídolo, una multitud participaba en un ritual depravado, sus cánticos resonando en una lengua desconocida y blasfema. Capturaron a varios de los cultistas. An Anquiano Mestizo, conocido como Castro, les confesó la verdad detrás de su fe. Les habló de los grandes antiguos, seres que llegaron de las estrellas Ianes antes de la aparición del hombre. No están ni vivos ni muertos en el sentido que nosotros entendemos en duermen, esperan, en sus vastas casas de piedra, en la ciudad sumergida de Ralaya, aguardando que las estrellas estén en la posición correcta para despertar y reclamar el dominio de la tierra. Y su sumo sacerdote, el más grande de todos, yace allí, transmitiendo sus sueños a los sensibles, manteniendo vivo su culto. Su nombre era un susurro gutural, un sonido que la garganta humana apenas podía replicar Ankhthulu, pero la prueba definitiva
La pieza final de este rompecabezas de locura emergió de las aguas del Pacífico Sur. Un barco fue encontrado a la deriva. El Lehmann a bordo. Solo había un superviviente, un marinero noruego llamado Gustav Johansen. Estaba en un estado catatónico, aferrado a ese mismo ídolo maldito de piedra verde, su mirada perdida en un vacío absoluto, como si sus ojos hubieran visto el fin de la cordura. Su diario, escrito con mano temblorosa, contaba una historia que desafiaba toda lógica. Habían encontrado una isla que no figuraba en ningún mapa, una masa de tierra fangosa que había surgido de las profundidades del océano. Era una tierra de arquitectura ciclópea, de ángulos imposibles y perspectivas demenciales. Habían llegado a la ciudad cadáver. Johansen la describió como un lugar donde la geometría estaba equivocada. Los ángulos de los edificios eran agudos donde deberían ser obtusos, y obtusos donde deberían ser agudos. Las paredes parecían inclinarse en direcciones contrarias a la vez, creando una sensación de náusea y vértigo que atacaba la mente. En el centro de esta abominación arquitectónica, una puerta de tamaño montañoso comenzó a abrirse lentamente, liberando una oscuridad tangible, y de esa negrura sin fondo surgió la montaña que camina, un ser de pesadilla, con la cabeza de un pulpo, un cuerpo escamoso y alas rudimentarias. Tulu había despertado. Presos del pánico, Johansen y su tripulación corrieron de vuelta a su barco. La criatura, con pasos que hacían temblar la tierra, se arrastró fuera de su tumba acuática. En un acto de desesperación suicida, Johansen viró el barco y lo lanzó a toda máquina contra la cabeza de la monstruosidad. Hubo un impacto, un estallido asqueroso, y la criatura se disolvió en una nube de vapor verdoso y acre. Pero el horror no había terminado. Mientras escapaban a toda velocidad, mirando atrás, vieron cómo la entidad comenzaba a recomponerse, sus contornos gelatinosos volviendo a unirse en la niebla. Huyeron hacia el horizonte, pero no escaparon de la locura que se había grabado a fuego en sus almas. Ahora, todo ese conocimiento es mío. He heredado la investigación del profesor, el diario de Johansen, los recortes de prensa, he conectado las piezas y sé que este conocimiento me ha marcado. Me ha condenado. Lo que ha surgido puede volver a hundirse, y lo que se ha hundido puede volver a surgir. La amenaza no ha sido destruida, solo ha vuelto a su letargo. La plácida isla de ignorancia en la que vivía ha sido engullida por el océano. Cierro la ventana y miro hacia el mar, hacia esa infinita extensión de agua oscura. Sé que allí abajo, en su ciudad imposible, Cthulhu espera soñando, y nosotros solo podemos esperar el día en que las estrellas vuelvan a estar en posición. Gracias por acompañarme en este descenso a la locura. Si te atreves a conocer más sobre los horrores que acechan en las sombras, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.